El curso que lleva por título Entre la literatura y el cine habla un poco de una especie de vocación constante, porque si bien es cierto que has decidido, creo que definitivamente, dejar el cine, ¿no? Por otro lado, siempre has tenido una vocación literaria desde los inicios, aunque fuera como periodista y además como guionista, no solo de tus películas, sino de las películas de otros directores. ¿Cómo ha sido esa convivencia de las dos formas de expresión? Un director de cine que también sea guionista, por lo menos guionista de sus películas, pasa mucho más tiempo escribiendo que filmando. Filmar hay que hacerlo muy deprisa, ¿no? Porque corre el tiempo y el dinero, tienes que hacerlo en tus 6 o 8 semanas. O sea que realmente los cineastas están mucho tiempo escribiendo, ¿no? Detrás de las pantallas de un ordenador. O sea que no es tan diferente, no es tan diferente. Se pasa de la escritura al cine o del cine o se regresa a la escritura desde el cine. No, se escriben, por lo menos en mi caso, muchísimos guiones a los que se dan muchísimas vueltas, se escribe durante mucho tiempo, se dejan las cosas, se vuelven. En cambio, en el cine no hay capacidad de reflexión, ¿no? Tienes que filmar sí o sí. Por lo tanto, no me siento, no siento tanto haber cambiado de oficio, sino simplemente haber dejado uno que es del cine. Hay guionistas que primero son guionistas y luego dan el paso y se convierten en directores, aunque sigan haciendo guiones de sus películas, pero tú has ido, digamos, combinando, o sea, tú diriges Habla Mudita, pero por ejemplo cuando haces Furtivos, escribes Furtivos con Borau, o incluso mucho después, cuando colaboras con Gracia Querejeta, ya eres un director de una amplia trayectoria, reconocido. No sé cómo se lleva esa especie de repente de colaborar con otra persona, no sé si es fácil o es algo más complicado, que te dan ganas a veces de intervenir también más allá en la parte, digamos, de dirección. Sí, en realidad que siempre que escribes un guión para otro, tú quieras que no estás visualizando escenas, ¿no? Y luego te sientas muy frustrado si la escena no se ha visualizado como tú lo has escrito. O sea que eso desde luego. En cambio, el guionista puro, por decirlo así, pues solo plantea la situación dramática y ya está. Pero es muy difícil escribir un guión para ti o para otro sin visualizar la escena. Y algunos incluso lo visualizan tanto que cuando si se convierten en directores se sienten muy frustrados de que ellos tampoco pueden hacer la escena como quieren, ¿no? Pero es inevitable que cuando escribes tú estás ya imaginando una cierta puesta en escena, ¿no? Y en concreto, hablando de puesta en escena, yo quería preguntarte un poco cuál es tu método, si es que lo hay, o aunque no sea un método, a la hora ya de dirigir, a la hora de plantear. Eres un director que se interesa más, pues, digamos, por esa mecánica previa de lo que sería un storyboard o la posibilidad de tenerlo todo muy, muy encuadrado, o te confías más a la intuición, al trabajo, digamos, de la dirección de actores, por otro lado? Pues lo que es, cuando llegas al rodaje, tú tienes que llevar los deberes hechos, ¿no? Porque si no allí se origina un gran desconcierto. O sea, algo tienes que decir, la cámara la tienes que poner, ¿no? Otra cosa es que haya directores, que no es mi caso, que lo lleven todo dibujado y pensado, y que además no pueden ni quieren salirse de lo que tienen, del storyboard que tienen, entre otras cosas porque hay situaciones muy complejas, ¿no? Y que además que sí requieren una preparación anterior de maquinarias, y entonces tienes que llevarlo dibujado. Pero normalmente yo llevo los deberes prendidos con alfileres, ¿no? Esa es la lección a medias. Y allí depende mucho del teatrito que se hace con los actores, ¿no? Entonces, una vez que se hace la puesta en escena con los actores y los movimientos, ya paso a hacer la puesta en escena, que sí conviene que sea la de toda la jornada, ¿no? Puede ser ahora este plano, y luego el otro, y luego lo contrario, eso por supuesto no. O sea que unos ciertos deberes tienes que llevarte hechos, entre otras cosas, para que lo prepare el ayudante de dirección desde el día antes. Pero pertenezco al género de directores que improvisa bastante sobre la marcha, ¿no? Porque además eso es lo que me gusta del cine, el que atrapes el instante este pasajero que no se va a volver a repetir. O sea que sí te piden a veces, como es lógico, si hay una escena muy complicada, pues de caballos o un combate o algo así, entonces ya es distinto, ¿no? Entonces sí que tiene, pero ese diseño ya se hace muchos días antes.
y solo se permite, digamos, matizar con los actores. En el caso de las películas americanas, que son un poco el paradigma, incluso no pierden mucho tiempo, no se emplea mucho tiempo los actores tienen un coach, vienen ya con la cosa sabida, preparada afuera, y allí van a soltar la cosa, ¿no? Ser un director, digamos, de acción requiere que todo el diseño se haga anterior. Tienes muy poca capacidad para la creación, eres más bien un capataz allí organizando las cosas. Pero en el cine europeo las cosas se hacen un poco más lentamente. Yo admiro esas películas. Ahora he visto una película japonesa, por ejemplo, que se ha hecho a lo largo de un año, porque era con unas chicas que según se llama Tres Hermanas o no sé cuántas hermanas, entonces que se hace a lo largo del tiempo y casi se las ve crecer, ¿no? Es un año de trabajo. Bueno, pues se va improvisando, ellas van diciendo cosas, tú eliges. Yo preferiría, me parece más cine lo segundo. Y siguiendo un poco en esta línea, ¿te gusta el montaje? ¿Es de la gente que está en el montaje supervisando ampliamente todo lo que pasa o te confías un poco a los jefes de...? Bueno, en realidad, montaje, yo ya lo llevo pensado, o sea, que ya ruedas aquello que vas a montar, ¿no? Hay directores que prácticamente, como ruedan lo que montan, pues ya no tienen muchas posibilidades de montaje, ¿no? Siempre hay alguna, pero... ahora, al llevar tantas cámaras, ¿no? Muy ligeras, pues casi no hay punto de vista, ¿no? Todo se deja para el montaje y para el montador. Muchos directores casi ni van al montaje, ¿no? Sino que ahí va eso y que el montador se apañe. Pero yo pertenezco todavía a unos directores en que el montaje lo llevan en la cabeza. Cuando había una especie de cinefilia fervorosa en aquel momento y tal, ¿cuáles eran un poco tus referentes cinéfilos? ¿O qué cineastas o qué eran los que más te interesaban? No digo ya que te hayan influido, sino un poco... Claro, que te interesaban, que es distinto a veces, ¿no? Que no... Bueno, cuando yo estaba en la escuela de cine, digamos, el cine más interesante era el cine italiano, ¿no? El de Visconti, Antonioni, Fellini, porque era un cine muy bello, de una enorme belleza, pero era un cine muy crítico también, ¿no? Y además tenía iba mucha gente a verlo, ¿no? O sea, que tenía el aplauso popular y los festivales, o sea, que era un cine que calaba en la gente. O sea, que tenía todo, ¿no? Porque era crítico, era bello, con unos espléndidos actores. Bueno, era inevitable que estuviéramos más atraídos por el cine italiano que por otro, pero por supuesto siempre existían los clásicos. En la escuela de cine no se aceptaba mucho a John Ford o el cine americano, y a mí sí me gustaba mucho. De hecho, siempre pensé que si uno tuviera que elegir el director definitivo o originario o primario, pues era John Ford, ¿no? No se veía muy bien entonces en la escuela de cine y además estaba muy alejado, porque claro, nosotros por muchas vueltas que diéramos, no íbamos a hacer westerns, ¿no? O sea que influir, incluso me influían directores que casi no veíamos como Buñuel, porque Buñuel sí era un director mítico y que las cosas que se decían nos influían en la imaginación, pero en realidad veíamos muy pocas películas suyas. Pero sí, entre Buñuel, Visconti y Antonioni, fíjate qué diferentes, ¿no? Porque la puesta de escena es completamente distinta, y una especie de Homero del cine que era John Ford, ahí nos fuimos haciendo cineastas, no solo yo, sino un poco mi generación. Las películas que diriges entre el final de los 70 y la primera parte de los años 80 tienen precisamente, citabas, no digo influencia, pero sí que tienen esa combinación de un aspecto crítico, se trata de reflejar la sociedad que acaba de terminar de alguna manera críticamente, pero de forma sutil, y un aspecto un poco como, no diría surrealista, pero sí mágico de alguna manera, un cierto realismo mágico. ¿Cómo te planteabas tú esa especie de equilibrio, si es que consideras que lo hay? Yo más bien pensaba que había desequilibrio, ¿no? Porque la parte llamada mágica de mis películas, cosa que yo no inventé, sino los demás,
eran en realidad las cosas que me salían mal, ¿no? O sea, que era un poco a mí no me parecía que yo hiciera realismo mágico, por ejemplo, ¿no? Sino que me parecía que era lo normal, que era mi manera de ver las cosas, ¿no? O sea, que aquello era verdad, que era realista. O sea, que el que saliera un cierto surrealismo venía casi sin querer, ¿no? Y lo mantuve y siempre lo he tenido así, porque siempre me parece un poco impostado si vas buscando un cierto surrealismo y no sé qué. El surrealismo está en la vida, o sea, que las cosas se contradicen y son surrealistas en sí mismas. Basta con mirarlas, ¿no? Igual que una cierta distancia, un cierto humorismo, si casi el humor lo imponen las cosas, ¿no? O sea que yo siempre me consideré un escritor, un cineasta y un guionista realista. Lo que pasa es que sin muchos límites, ¿no? Pero siempre me consideré así. Pero los demás no. Los demás, el cine también es para los otros, ¿eh? O sea, el cine no es solo tuyo, como si hicieras un soneto, sino que el cine es un poco como lo ve la gente. Y en esa evolución posterior, o sea, si siempre ha habido una constante de alguna manera, también realista, costumbrista, una cierta querencia por un mundo como un mundo rural, por ejemplo, La vida que te espera, que es una de tus últimas películas, por así decirlo, esa especie de compromiso político que estaba en Sonámbulos o en Cámara Negra o en Demonios en el Jardín, incluso en La mitad del cielo, va un poco mitigándose a medida que avanzan los años 80, aunque luego vuelvas, por ejemplo, al tema de ETA en tu última película. ¿Realmente es porque consideras que la evolución, que la historia sobre ese tipo de temas estaba agotada o porque te interesan de repente otras cosas? Pues son de estas contradicciones que uno lleva dentro, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta nada hacer cine político y además no me gusta verlo tampoco. Y el tema del terrorismo me produce rechazo. Y sin embargo he hecho muchas películas de eso, ¿no? Pero a veces hay una fuerza exterior, ¿no? Casi a veces de deber ciudadano, por ejemplo en el caso de Cámara Negra o en el caso de Todos estamos invitados, uno del terrorismo de extrema derecha y otro del de ETA, que uno dice, pues alguien tiene que hacer esto, ¿no? No solo yo, pero alguien tiene que tratar de estas cosas, ¿no? Y vas y las tratas. Pero también es verdad que siempre he procurado tratarlo con una cierta distancia, ¿no? Porque los temas que son muy candentes de la vida actual española, realmente cuando las tratas en cine, lo mejor es que hayan pasado ya bastantes años para verlo con cierta distancia. Cuando las tratas en caliente siempre son, no sé, siempre se te escapan, ¿no? Porque además las emociones cambian, si ha pasado una cosa o ha pasado otro, todo eso cambia. Entonces, en el caso de Cámara Negra, por ejemplo, yo hice la película como si como hacia una especie de fascismo casi biológico, una tentación permanente que tiene el ser humano por el autoritarismo y por la violencia, pero no por unas bandas fascistas, ¿no? Y en el caso de Todos estamos invitados, que era sobre ETA, pues también un poco, la intención era un poco hacerlo un poco sobre el miedo puro y duro, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tienes miedo? ¿Y qué haces? Pero es inútil porque la gente siempre lo ve en clave casi informativa, ¿no? El cine tiene un poder simbólico. Tú sacas en el cine un taxista porque te conviene, ¿no? Y entonces si es malo, siempre dicen Gutiérrez Aragón habla mal de los taxistas. Y dices, coño, si yo creí que solo sacaba, o sacas una... Hombre, de hecho, no solo me pasa a mí, pasa en esta época, ¿no? En la época de la censura, me acuerdo que prohibieron un personaje de mujer, que era porque salía de fea, ¿no? Y era hija de un militar, y entonces el censor dijo que la hija de un militar no podía ser fea. O sea, el cine tiene un poder simbólico que siempre te supera, ¿no? Que supera al realizador. Y en el caso de las películas políticas, pues eso se acentúa, ¿no? Por eso no me gusta hacer películas políticas, aunque al final todas son políticas en algún aspecto. Bueno, quería preguntarte, aunque sé que es un cliché más allá de los anteriores, un poco por la dificultad de adaptar El Quijote, ¿no? Tú que has hecho primero la serie y luego la película de la segunda parte, ¿cómo lo has hecho realmente? Porque abarcar todo eso para trasladarlo al cine, si siempre es difícil una adaptación, en este caso, pues yo creo que más, ¿no? Pues en este caso la adaptación era
Siempre mi círculo familiar y amistoso me decía que no lo hiciera, no me metiera en eso. Además, hacía muchísimos años, antes de la serie, hacía muchos años que no se hacía un Quijote español, ¿no? Había pasado muchísimo tiempo. Y entonces hacer la novela emblemática de un país, como puede ser Madame Bovary en Francia o Ana Karenina en Rusia o aquí el Quijote, siempre es muy complejo porque siempre hay unas miradas cruzadas, ¿no? De la gente que tiene ya una idea preconcebida de cómo tiene que ser el Quijote. O sea que no era fácil, no tanto por la novela, sino como por la idea que hay de la novela que tiene la gente asimilada, ¿no? Pobre Emiliano Piedra, el productor, siempre me decía, bueno, Manolo, tú vas bien hasta Los Molinos, y luego nadie ha leído nada del Quijote más allá de eso, ¿no? Por ejemplo, Los Molinos son ideas preconcebidas, porque no es un capítulo tan importante en el Quijote, pero se ha ido convirtiendo en un emblema. Entonces, el principal problema no era el Quijote en sí mismo, sino la idea del Quijote que pueda tener la gente, ¿no? En el caso del Quijote, pues al principio me asustaba un poco, pero luego la verdad es que el Quijote es tan noble, ¿no? Es un texto tan noble que no es tan difícil de llevar al cine. Primero, es un personaje muy atractivo, él en sí mismo, es un personaje muy visual. En realidad, Cervantes tuvo muchos aciertos, pero el principal acierto fue inventarse aquel señor, ¿no? Con, alto, espigado, huesudo, vestido con armas antiguas. Eso fue un acierto, como bien se ve, como el que inventó Charlot, ¿no? Pues tuvo un acierto, sobre todo en la figura del personaje. O sea que no era tan difícil. Y luego era un excelente dialoguista. Mira que es difícil a veces pasar de los clásicos el habla moderna, cotidiana, ¿no? Pero sin embargo aquel hombre tenía don Miguel tenía muy buen oído, hombre, no puedes poner todos los diálogos, pero se dice muy bien, mucho mejor que muchas novelas modernas. O sea que al final no era para asustarse tanto.